¿Sabía usted? Una presentación de Predica la Palabra. ¿Sabía usted que cuando Jesús dijo en Lucas 14:26 si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo? No quiere decir que una persona para poder seguir al Señor, deba odiar, aborrecer o despreciar a sus padres, o al resto de su familia, hermanos, esposa, o esposo e hijos, e incluso su propia vida. A lo que Jesús se está refiriendo es al lugar de prioridad, que Él como Señor y Dios debe tener en nuestras vidas. Para ser verdaderamente su discípulo, seguidor o creyente, es necesario amarle por encima de todas las cosas y personas. Esta no es una invitación a odiar a la familia, sino una advertencia contra una religiosidad vacía, superficial y sin compromiso. No se está hablando de odiar a la familia, sino del lugar de prioridad que Jesús como Señor y Dios debe tener en nuestras vidas, y esto se hace más claro al comparar el texto paralelo de Mateo 10:37, que dice, «El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí, el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí». Es importante recordar que ser discípulo de Jesucristo equivale a ser salvo y haber nacido de nuevo, no es un nivel al que un creyente deba ascender. Amar a Dios sobre todas las cosas es la evidencia de una vida transformada y renovada y es el primer gran mandamiento. Como hemos mencionado anteriormente, el autor de toda la Biblia es Dios, y por ser toda la Escritura inspirada por Dios, la Biblia no se contradice en cuestiones doctrinales. El primer mandamiento con promesa es, honra a tu padre y a tu madre, Éxodo 20:12, Efesios 6:2. Además Jesús condenó la enseñanza errónea de los líderes espirituales de su tiempo, que enseñaban que si una persona decía a sus padres que no podía ayudarles a su sustento, porque había dedicado ese dinero como ofrenda a Dios, estaba bien. Jesús no solamente corrigió esta falsa enseñanza, sino que les recordó lo que realmente decía la ley de Dios, que debían honrar padre y madre. El cristianismo no es un camino de odio, de desprecio, ni siquiera de indiferencia hacia las necesidades de los demás, aunque sean enemigos, mucho menos hacia las necesidades de la propia familia. La Biblia nos enseña que debemos honrar padre y madre, y esto no solamente significa mostrar respeto, sino también contribuir a su sustento. También nos dice que si alguien no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. 1 Timoteo 5:8. Y también nos dice que los creyentes deben aprender primero a ser piadosos para con su propia familia, y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. 1 Timoteo 5:4. Nada en el cristianismo justifica que por exceso de actividad eclesiástica, alguien sea negligente o indiferente ante las necesidades de su familia, padres, esposa, hijos, hermanos, y de todos aquellos que tienen necesidad, aunque no sean su familia, o no compartan su misma fe en el Señor, e incluso aunque ellos nos consideren sus enemigos. Hacer una invitación a odiar a nuestra propia familia como una condición para seguirle sería una violación a la ley de Dios, y como vemos en los Evangelios, Jesucristo enseñó no solamente que Él había venido para cumplir la ley de Dios, Mateo 5:17, sino que no venía para abrogarla. Nosotros, como creyentes, obedecemos la ley de Dios resumida en los dos grandes mandamientos. Los primeros mandamientos del 1 al 4 se resumen en el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, Mateo 22:37, y los mandamientos del 5 al 10 están comprendidos en el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo, Mateo 22:39. Bendiciones. Esta fue una presentación de Predica la Palabra, publicada originalmente el 24 de noviembre de 2018.